técnicas nos visitan. Lo importante es que estamos unidos en espíritu. Bueno, las deficiencias poco leves pueden pasarse por alto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, el capítulo 16, y vamos a dar lectura desde el versículo 17 hasta el 20. Marcos 16, 17 al 20 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubieran comido cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bueno, es una porción de la palabra del Señor un poco elevada espiritualmente y un gran desafío para las personas que creemos en el Evangelio y que nos llamamos iglesia y que creemos en las promesas del Señor. Digo, un gran desafío por la situación en la que va atravesando el mundo. Entonces, aquí tenemos pues este desafío a creer, pero no creer en lo creíble, sino creer en lo increíble. Y precisamente la fe tiene esta capacidad que no nos lleva a un simple razonamiento de las cosas que percibimos a través de los 5 sentidos, sino que nos lleva a una aceptación, aun cuando nuestros 5 sentidos no tienen la capacidad para poder comunicar o para poder aprender estos conocimientos, ¿no? La fe se fundamenta, dice la Biblia, en lo que no se ve. Ahora imagínense, si lo que vemos nos causa duda, estupor, y para algunos les produce incredulidad, si lo que vemos no lo podemos percibir como posible, imaginemos entonces en las cosas que no vemos. Uno de los asuntos más importantes son los milagros, porque tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios que tiene todos los atributos que nosotros ni siquiera nos imaginamos, su verdadera dimensión. Omnisciente, todo lo sabe. ¿Hasta dónde sabe Dios? Omnipresente, está en todas partes. ¿A dónde no está Dios? ¿Dónde no está Dios? Omnipotente, todo lo puede. ¿Qué cosa hay que Dios no pueda? Son atributos que en algunas personas lo ven como algo exacerbado, exagerado, como que no se presta a la realidad de algún ser. De todas maneras, en el Nuevo Testamento, uno de los asuntos más importantes son los milagros, porque estamos hablando de un Dios de milagros. Y no me estoy refiriendo al Señor de los milagros, que durante el mes de octubre se pasea durante 30 días dándose el lujo de que lo carguen de lugar en lugar. Juan dice en el capítulo 21 y 25, hablando de los milagros,
precisamente de los milagros. Dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Tanta cosa, tanta acción, tanta obra habrá hecho Cristo que vislumbró a los apóstoles. Y en su expresión, ellos dijeron que no habría en el mundo lugar para todo lo que se escribiera sobre lo que hizo Jesús. Muchos incrédulos entonces responden y dicen, ¿por qué hablar de milagros en esta era científica? Y declaran que los milagros no existen. Sin embargo, la Biblia recalca una y otra vez, estas señales seguirán a los que creen. Y nos vuelve a desafiar. Bueno, yo sé que la mayoría de personas que se acercaron al Señor son conscientes de los milagros. Y el milagro más grande que Cristo ha hecho por nosotros no es que nos ha sanado un brazo que estaba torcido o una pierna que estaba enferma, ¿no? El milagro más grande es que Él nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, personas que éramos recalcitrantemente malos, deficientes, con malas formaciones en nuestro comportamiento. Y de repente hemos conocido al Señor y el Señor ha hecho el milagro de la transformación. Qué bueno, gloria al Señor. ¿Qué dice sobre los milagros? ¿Qué son los milagros? Los científicos declaran que de acuerdo a las leyes naturales es imposible que existan los milagros. Ahora, eso es lo que dicen los científicos, es lo que dice la ciencia. Y no lo vamos, tal vez, no lo vamos a contradecir con palabras. Nuestra vida no es enfrentar con palabras, nuestra vida es enfrentarlo con hechos, con frutos que están en nuestro carácter, que están en nuestro diario vivir y que comparando con lo que éramos abismalmente son totalmente diferentes. ¿Qué dicen los cristianos? Los científicos ya dijeron, es imposible, los milagros no existen. Pero, ¿qué dicen los cristianos? Los cristianos decimos que los milagros son acontecimientos que han tenido lugar por el poder directo de Dios. En otras palabras, los hombres no podemos hacer milagros. Eso es lo que nosotros experimentamos. Porque nunca hubieran podido acontecer simplemente por las fuerzas naturales, obrando de acuerdo a lo que nosotros llamamos ley natural. He conocido mucha gente transformada por una obra milagrosa. El cambio se ha dado. Entonces, eso no ha podido ocurrir porque de repente funcionó una ley natural y se dio este cambio. Las leyes naturales siguen tan naturales, pero cuando hay el intercurso, la presencia de Dios, entonces esa ley natural se vuelve sobrenatural. El diccionario bíblico también coopera, dice, la palabra milagro literalmente significa
un acontecimiento maravilloso que causa asombro o admiración. Gloria al Señor. El diccionario bíblico lo define de una forma muy, pero muy clara. Algunas de las palabras bíblicas más importantes utilizadas para designar milagros son tauma, que significa asombro; teras, que significa portento; dunamis, que muestra su poder; semellón, que significa señal. Entonces, hay muchas palabras que en el diccionario se encuentran y ellas expresan esto que el diccionario le llama una cosa maravillosa que causa asombro o admiración. El uso de los milagros en la teología cristiana. Primeramente, la teología dice que el milagro es un acontecimiento extraordinario, inexplicable en términos de fuerzas naturales comunes. La teología, que es el estudio de Dios, el estudio de las cosas sagradas, es un estudio razonable y sistemático, pues ellos dicen eso. Segundo, la teología dice que el milagro es un acontecimiento que lleva al testigo a declarar que es una causa personal sobrehumana. Por eso es que cuando nosotros somos expectantes, sea que nos ha ocurrido en experiencia personal, o sea que conocemos el caso de algún hermano en la fe o algún familiar, nosotros decimos: esto es una obra sobrehumana. Solo Dios lo ha podido hacer. Tercero, la teología dice que el milagro es un acontecimiento que constituye evidencia de implicaciones más amplias que el acontecimiento mismo. Hubo una sanidad, restauración de una mano, correcto, es un acontecimiento extraordinario, pero que es una evidencia que quien hizo este milagro es más grande que el milagro. Siempre tiene que ser, no hay nada grande, más grande que Dios, y aún las acciones mismas de Dios no son comparables con su propia naturaleza. Esto es lo que lo perdió al ángel más bello. Cuando estaba en el primer huerto de Edén, y fue dada tanta autoridad, tanta belleza, y alcanzó tanta popularidad que, sin medir las consecuencias, quiso enfrentarse a Dios y subir más alto que Dios, en el trono de Dios sentarse, pero él no había entendido que todas las cosas que él podía explicar no eran tan grandes como el Dios mismo que se las había enseñado. Siempre el milagro es más pequeño que el Dios que obra milagros. Gloria al Señor. El razonamiento cristiano entonces aparece. Las fuerzas naturales pueden ser empleadas en un milagro. Dios no es un David Copperfield que hace predigitación, malabares, no, fantasiosas, inimaginables, irrealizables, y cuando termina el lapsus psicológico se ha dado cuenta que no ha pasado nada, todo era una ilusión óptica. Eso no hace Dios, claro que no. Dios trabaja dentro de las fuerzas naturales para poder conseguir un milagro, no a favor de él, sino a favor nuestro. Pero la idea esencial del milagro es que no podía tales leyes naturales por sí solas llevar a cabo el pretendido acontecimiento. Necesitan del poder de Dios. Si no, no hay milagro. Si no está el poder de Dios moviendo las leyes naturales,
moviendo la naturaleza, moviendo la materia, moviendo las personas. Si no está Dios moviendo estas leyes naturales, no hay evidencia de milagro. Vuelvo a repetir, Dios no es un David Copperfield que haga predigitaciones o ilusión. Dios trabaja con las leyes naturales. Y si Dios le sana a usted, no es una sanidad psicológica, como se pretende. No es una sanidad mental, como se pretende. No, 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 no. Si Dios le sana una enfermedad, pues ese órgano enfermo ha quedado restaurado, con todas sus implicancias. Eso es lo que Dios hace. Y ese es nuestro razonamiento. Y pedimos que Dios no nos ilusione, sino que nos solucione. Por eso es que la gente clamaba, la gente pedía, porque sabía que Cristo no ilusionaba, simplemente Cristo sanaba. Gloria sea al Señor. La participación divina entonces en los milagros. El elemento divino. Isaías 42:5 nos dice así. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Qué maravilla el obrar de Dios. El elemento divino en un milagro es similar al elemento humano en los acontecimientos ordinarios. O sea, Dios trabaja en lo extraordinario. Y usted y yo, en nuestra dimensión humana, trabajamos en lo ordinario. ¿Se acuerda cuando el Señor sanó al ciego poniéndole lodo en los ojos y le dijo, anda, lávate al cielo? ¿Lo ve? El Señor había hecho todo lo que humanamente podía entenderlo. El hombre mecánicamente se trasladó al Siloé y conforme a lo que le habían ordenado, se lavó. Eso lo puede hacer usted, lo puede hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Ahí está el lado humano, tanto en el que está determinando la acción como el que hace la acción. Estamos en lo ordinario, pero surgió el milagro y ese surgimiento del milagro ya no lo hace ni el lodo ni el agua, lo hace Dios. Por eso el elemento divino en un milagro es similar al elemento humano en los acontecimientos ordinarios. Si el ciego no se hubiera ido a lavar, no se sanaba. Así de fácil. Entonces falló lo ordinario porque faltó lo extraordinario. Ejemplo, en una chacra de papas. Aquí me van a entender todos, porque todos tenemos una idea de la agricultura de una u otra manera. Hay fuerzas naturales en esa chacra que trabajan allí. Fuerzas naturales que colaboran con el campesino. Por ejemplo, la semilla, la tierra, la lluvia, el sol, son elementos naturales. Estos elementos pueden hacer germinar a cualquier semilla que por casualidad exista sobre el terreno. Amén. ¿Qué vemos nosotros cuando hay una lluvia copiosa, continuada? Yo recuerdo la lluvia del 72, que me quedé al otro lado del chamán, la lluvia del 83, que fue tremenda. Como consecuencia de estas grandes lluvias, los terrenos, los desiertos, todos los lugares que antes eran arenales inhóspitos quedaron
alfombrados de hierba verde, una linda belleza. ¿Quién sembró esas plantas? ¿Qué agricultor se levantó para cultivarla? No, el agua cayó, encontró semillas, elementos que han venido ahí por acción del aire, la polinización a través de los pájaros, las mariposas, las abejas, y cuánto elemento natural ha contribuido y brota, brota. ¿Correcto? Entonces, estos elementos germinan. Pero si hablamos de la chacra de papa, estos elementos naturales no pueden establecer el orden y la disposición de una chacra entera. A ver, la arada, tiene que haber un animal, un tractor, tiene que haber un arado. Y se supone que hay una persona que ha establecido este trabajo. El surco. No vamos a decir, hoy vino el viento y se hizo un surco bien bonito. Supongamos que el viento ha hecho un surco bonito, pero no va a ser 100 surcos, 200 surcos, tan bonitos como los hace el agricultor. ¿Ah? El aporque no dice, llovió y se aporcó solo las papas. Ha llovido y se deshiervaron solo, y mira, la maleza ha salido y se ha puesto en los bordos. Toda la hierba mala está en los bordos. Esto es natural. Los fertilizantes, ¿qué ha pasado? No sé, parece que el viento ha traído fertilizantes, no sé de a dónde. Claro que no. La lluvia, los elementos naturales ayudan, pero no lo determinan totalmente. Se necesita la presencia y la participación del campesino. Así que, sin embargo, nosotros sabemos que la suma total de estos elementos ha hecho posible que esta chacra de papa funcione. Necesitamos no solamente los elementos naturales, sino el trabajo, la persona, el inteligente, alguien que lo haga, alguien que lo dirija. Por eso he dicho, en los elementos del milagro son leyes naturales, pero las leyes naturales por sí mismas no producen el orden, no producen el trabajo inteligente. Tiene que haber una persona. Por supuesto, el campesino no puede hacer más que trabajar, aunque su colaboración fue grande y de las leyes naturales fue grande, pero aisladamente no hay nada. Eso es la experiencia de un milagro. Las leyes naturales están ahí, pero alguien tiene que moverlas. Y esa es la participación de Dios. Por eso es que le ha dicho, elementos para un milagro, la fe. Amén. Elementos para un milagro, la obediencia. Amén. Elementos para un milagro, el pertenecer a la iglesia. Porque Jesús dijo, la sanidad es para los hijos. Cuando la mujer de Tiro Fenicia decía, sí, Señor, sana a mi hija. No, hijita, le dijo, yo no puedo darle el pan, la sanidad de los hijos a los perritos. Y la mujer dijo, sí, Señor, pero los perritos comen migajas. Yo no te pido un pan bueno, dame una migaja, sea una migaja. Pero nosotros no nos arriesgamos a vivir de migajas, porque somos la iglesia del Señor. Somos de la familia del Señor. A través de la fe hemos llegado a ser hijos de Dios, porque creemos en Cristo, dice Juan 1:11 y 1:12. Primero el rechazo y después la aceptación. Y si nosotros pertenecemos verdaderamente a un pueblo que está orando, que está sirviendo, que está obedeciendo, que está implicado en toda la labor del Señor, Dios, como usted trabajando en su oficina, en su taller o en su campo, Dios está trabajando con los elementos naturales y la participación de los humanos enfermitos y adoloridos. El problema se suscita, y lo digo por experiencia propia,
Cuando la persona no tiene intención de servir a Dios. Cuando la persona no tiene, ni siquiera le agrada las cosas de Dios, le aburre. Le muestra hastío. ¿Saben por qué les digo? Antiguamente nosotros hemos solicitado muchos milagros a Dios. Usted no puede imaginarse cuántos milagros he podido ver, pero no los aceptábamos. La persona venga, en el nombre del Señor, está sano, fuera demonio, quedó libre, ya está sano, amén. No. Iban al ayuno. Iban al ayuno. Y muchos decían, no puedo, no tengo tiempo. Bueno, entonces vaya y siga trabajando y siga quejándose. El rato que se muera, lo enterramos, no se preocupe, voy a su entierro. No tienen tiempo para sanarse. Eso es lo que decía Gigi Ávila. Si usted tiene fe, venga al altar. Y si usted no tiene fe, váyase al hospital. No se preocupe, no se va a morir tampoco. Entonces, el lado divino es necesario, aunque las leyes naturales sean evidentemente existentes. Necesitamos de alguien que las mueva. Los hombres ahora y las leyes naturales. Hemos hablado del Dios con las leyes naturales, que Él trabaja con las leyes naturales. Ahora los hombres y las leyes naturales. Dios estableció leyes naturales sobre su creación. En el Salmo 148:6 dice, y le puso ley que no será quebrantada. El hombre dice, sabemos que las leyes naturales gobiernan todas las cosas. Esto es verdad. Las leyes naturales gobiernan todas las cosas. Esto es verdad. En Hechos 17:26 dice la palabra de Dios. Y Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando del gobierno. Y cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de una autoridad con disposiciones para determinar no solamente leyes, sino determinar a través de su autoridad que todas las cosas funcionen. Dios es soberano. ¿Y cuánto le reconocemos a Dios como soberano? Bueno, ahí estamos. Aquí, así que la ley natural existe, es verdad, Dios los ha prefijado, Dios los ha puesto. No vamos a desconocerlo eso. Dios es sobrenatural, pero ha creado leyes naturales. Dios es espíritu, pero ha hecho cuerpos materiales. Y no hay ningún problema, porque nosotros entendemos que aún la energía invisible es materia. Y la palabra de Dios nos da estas explicaciones de una forma amplia a través de la misma Biblia. Así que no tenemos ningún problema de comprensión. Ejemplo de las leyes naturales. Aquí hay una ley de inercia que todas las cosas continúan. Una piedra está ahí, por inercia sigue ahí. Una rueda está rodando, por inercia sigue rodando. Hay otra ley de la gravedad, que todo cuerpo es arrastrado hacia el centro de la tierra. Usted tiene una piedra hacia arriba, es normal que la piedra se vaya sin fin, porque el espacio está hacia arriba. Pero como está la atmósfera llena de gravedad, la piedra no cumple la lógica de irse hacia arriba, sino la piedra cumple la ley de la gravedad de venirse hacia abajo. Ya, aquí hay dos leyes. Entonces, una piedra que está tirada en el suelo, con la intervención de un niño, coge la piedra, la lanza sobre una ventana de vidrios y hace pedazos los vidrios. La piedra no voló sola. La piedra no se levantó sola. Un simple niño con una fuerza exigua, pequeña, coge la piedra y lanza.
rompe dos leyes naturales, una acción humana. Creo que me están entendiendo. Claro que sí, gracias a Dios. Ambos, entonces, podemos ver y entender que se necesita. La ley está ahí, pero la presencia humana también está ahí, ¿no? Por ejemplo, un carpintero rompe una ley de la impenetrabilidad. Yo estoy hablando ahora sobre la densidad. Esto es la impenetrabilidad. Dos cuerpos no penetran, están frente a frente, y si no hay una fuerza, como en la densidad de los cuerpos, no hay una fuerza o una velocidad, pues sigue con la impenetrabilidad. Un clavo es un cuerpo, una madera es un cuerpo. El clavo nunca va a entrar a una madera a menos que alguien lo ponga y lo clave. Esta ley de la impenetrabilidad es rota millones de veces por los carpinteros. Ponen el clavo y le tiran martillo. Una ley natural es vencida por la presencia de un ser humano. Ese es un milagro. Vivimos en un mundo de causas naturales más causas personales, que se complementan, que son, aunque son enteramente diferentes. Los cuerpos siguen siendo cuerpos, las leyes siguen siendo leyes y el hombre sigue siendo hombre. Se unen, hacen el milagro de romper esa ley de inercia, de la gravedad, de la impenetrabilidad, de la densidad, y termina habiendo una acción. Esto es lo que sucede en el plano sobrenatural con Dios. Lord Kelvin, un científico inglés del siglo XX, dijo: cada acción voluntaria es un milagro dentro de la física, la química y las matemáticas. Somos los hombres los que producimos en el plano natural esta clase de acciones milagrosas. Y tercero, la necesidad de Dios en los milagros, y con esto voy terminando. En Juan 3:2 dice así: este vino a Jesús de noche, está hablando de Nicodemo, y le dijo: David, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Para creer en la posibilidad de los milagros, solo es necesario tener la idea familiar de Dios. Nicodemo no es un cristiano convertido todavía. Es un miembro del Sanedrín, posiblemente un rabino o un sacerdote. Pero él sabía, en su razonamiento, él sabía que todos los milagros que Cristo estaba haciendo era porque él tenía que ver algo con Dios. Porque según el razonamiento espiritual de Nicodemo, solo Dios puede hacer milagros. Y solo Dios puede hacer que el hombre haga milagros. Porque esto de los milagros dentro de la teología cristiana se ha convertido en un don carismático del Espíritu Santo, utilizando a las personas. Entonces, si no hay Dios, tampoco hay milagros. Simple y llanamente el razonamiento de la necesidad de Dios. Si no hay Dios, no hay milagro. Así que ni de milagro espere un milagro. Si usted no cree en Dios, no tiene que esperar un milagro. Los milagros son para los que creen en Dios. Los milagros son para aquellos que han adquirido la naturaleza de Dios. Los milagros son para aquellos que aceptaron la naturaleza de Dios. Entonces, si usted dice no hay Dios, no hay milagros. Pero si hay Dios para usted, entonces, ¿por qué no puede ser algo de la ley natural? Por sí misma no podría producir. ¿Por qué no puede hacer Dios con la ley natural? Si esa ley natural sola no puede producir. Pero si hay Dios,
sí produce. Así que el hombre que cree en un creador no tiene razón para decir que los milagros son imposibles. Yo encuentro en la teología moderna y en el cristianismo moderno que combaten lo sobrenatural del cristianismo. Yo me he encontrado sin razón dentro de mi razón. ¿Pero cómo? Pastores que me han dicho los milagros no existen. Entonces, si no existen los milagros, ya no existe Dios. En Dios no ha dejado de obrar. Jesús, cuando lo acusaban de haber quebrantado el sábado, ¿qué dijo? Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Mientras el día duro, trabajamos. Dios sigue trabajando, Dios sigue actuando, Dios sigue vigente. Él es el Señor de la historia. No se mueve ni las hojas de los árboles sin su poder. Él sigue haciendo que toda su creación funcione. Entonces, ¿cuándo hemos matado a Dios? Cuando nuestra incredulidad dijo, no hay milagros. Si no hay milagros, no hay Dios. Pero si hay Dios, hay milagros. Un razonamiento de niño, simple y llanamente. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y Lucas es un médico, no es un carpintero como Jesús, ni un pescador como Pedro su hermano y sus primos hermanos. No. Lucas es un médico. En Lucas 18:27 dice, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que sabemos que Dios excede el espacio y el tiempo, está más allá, que no hay magnitud de ningún tipo que pueda incorporar su grandeza. Dios es más grande que su creación, porque si usted no cree esto, ha caído en el panteísmo, diciendo que Dios es su creación, y Dios no es su creación. Dios es el creador, valga la redundancia, de su creación. Gloria sea al Señor. Bien, casi que hemos terminado. ¿Seguimos creyendo en los milagros? Amén. ¿Seguimos esperando los milagros? Amén. ¿Puede Dios modificar, mover las leyes naturales? Amén. Pero si Él lo ha creado, ¿quién no puede actuar sobre su creación? ¿Quién no puede modificar su creación? Dios lo ha hecho. Hay un milagro más grande que convenció ya no a los de afuera, sino a los de adentro. Y me refiero a los de adentro, a los 12 apóstoles. Y me refiero a los peores de los apóstoles que se negaban a creer lo que ellos creían que era imposible. La resurrección de Jesucristo fue el mayor milagro que convenció a propios y extraños. El primer personaje que me aparece aquí, ya estoy terminando, esta es conclusión. Tomás, el Dídimo, Tomás el incrédulo. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque él habría dicho, yo lo he visto muerto, no voy a creer que esté vivo, a menos que mire sus heridas y toque su costado. Yo vi cuando el guardia le metió la lanza en el corazón y le despedazó el corazón, se rompió el pericardio que envolvía su corazón, porque salió agua y salió sangre. Él no puede estar vivo, él no puede resucitar. Si no le hubieran partido el corazón, tal vez, pero él no puede hacerlo porque su corazón estaba partido y nadie sobrevive a esto. Eso dijo Marta. Señor, si hubieras venido antes, mi hermano se hubiera sanado, hubiera resucitado, pero ya se pudrió, ya no puedes hacer nada. Jesús le dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Ellos son bienaventurados. ¿Quieres ver mis heridas? Acá está. Querías tocar mi costado, él cogió la mano y le metió por el pecho.
Y ahí es donde él gritó, Señor mío, Dios mío. Ah, le dijo, porque ves, crees. La fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que Dios ha prometido en su palabra. Pablo en Damasco, en Hechos 9:6, Pablo, el que respiraba odio de amenazas y muerte contra los cristianos, el que odiaba públicamente a Jesús. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Y desde aquel entonces Pablo hizo lo que Jesús quiso. Hizo lo que Jesús quiso, hasta ofrendó su vida. Los apóstoles estaban acostumbrados a ver que Jesús hacía estos milagros de resurrección. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la niña de Jairo de 12 años, resucitó a su amigo Lázaro. Ellos sabían que Jesús tenía ese poder. Pero cuando lo vieron muerto, entonces dijeron, ¿quién lo resucita a él? Él puede resucitar, pero ahora lo han matado a él. ¿Quién resucita a él? Esa era la gran pregunta, el gran problema, el tropiezo que ellos tuvieron en ese momento en su fe. A nosotros hemos visto al muchacho ahí, de ahí, lo resucitó. A la niña, lo resucitó. A Lázaro podrido, lo resucitó. Pero ¿quién lo resucita a él? ¿Qué había dicho Jesús? A mí nadie me quita la vida. Pero si lo vemos que lo han colgado, lo han quitado la vida a todos. Pero es porque Jesús la había entregado. Jesús la había entregado. Digo, yo pongo mi vida, no me la están quitando, yo la he puesto. Ellos la han tomado y la voy a volver a tomar cuando yo quiera. Pero no será ahorita, sino como Jonás. La señal de Jonás se cumplirá en mí. Así que a mí nadie me quita la vida. Y le dijo a las mujeres que lloraban, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Por mí no tienen que estar llorando. El milagro más grande en el cual se fundamenta la fe del cristiano, la fe suya y la mía, no está en que Dios ha sanado un brazo, en que Cristo ha hecho un milagrito, por ahí no. Está en la resurrección de Jesús. Pablo dijo, si Él no ha resucitado, esta fe que tenemos no sirve para nada. Y el mensaje de los cristianos no fue el mensaje bonito que éramos, charlita para las mujeres, para que no los vayan a matar los maridos. Charla para los varones, para que los varones no las maltraten a las mujeres. Charla para los jóvenes, para que no sean tan desenfrenados y anden como el caballo sin freno. No, 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 no. El Señor no ha hecho eso. El mensaje del evangelio no radica en coqueterías sociales ni en desviaciones de la personalidad. El mensaje del evangelio se cifra en una verdad contundente. Cristo muerto y resucitado. Si esto le asusta, a mí me asusta más. Pero esto es lo que significa haber vencido la vida. Esto es lo que significa la victoria final. 1 Corintios 15, 26. El postrer enemigo del cristiano es la muerte. Y Cristo ha vencido la muerte. El milagro más grande, inigualable. Solo Dios lo puede hacer. Bien. Se acabó. Vamos a hacer una oración